Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Vamos a tratar de, ojalá, captar algo de la atención del público. Estamos compitiendo con una hora muy difícil y entiendo que con algún partido de fútbol muy importante, así que haremos nuestro mejor esfuerzo. En nombre de la doctora Liliana Caballero Durán, que es la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, pues un cordial saludo para todos y todas, un agradecimiento sincero pues por invitarnos y darnos la oportunidad de contarles qué hacemos desde el sector de función pública para tratar de colaborar en ese propósito que nos debería unir a todos los colombianos y colombianas de combatir la corrupción, que es un campo en donde no podemos estar tranquilos. Realmente lo primero que tal vez me atrevería a señalar es que a pesar de los muchos esfuerzos que hemos hecho, todavía quedan muchas cosas por hacer. Ahorita estaba revisando unas cifras, unos indicadores, probablemente la Secretaría de Transparencia hablará de eso con más detalle, y Colombia se ubica en un muy mal lugar, en el puesto 80, entre 183 países, en términos de transparencia, ¿cierto? Sabemos que existe la corrupción, sabemos que significa el desangre de recursos públicos, sabemos que significa hacer mucho más difícil la operación de los mercados, el crecimiento económico, sabemos que le resta recursos absolutamente necesarios para atender grandes brechas de desigualdad que existen en el país, y yo creo que los colombianos y las colombianas paulatinamente tendremos que hacer conciencia de que no es posible convivir con los niveles de corrupción que lamentablemente todavía existen entre nosotros. Y bueno, parte de nuestro compromiso desde Función Pública tiene que ver con eso. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy está centrado en estos dos temas. Lo primero es contarles un poquito qué es Función Pública, qué es el Departamento Administrativo de la Función Pública y por qué tenemos muchas responsabilidades en este tema. Y lo segundo es contarles un poco cuáles son las acciones que nosotros adelantamos para los propósitos que ya he señalado. No sé qué tanto alcanzan ustedes a ver de ese cuadrito, pero si podemos ir siguiendo la línea de tiempo que está trazada en la parte izquierda. El Departamento Administrativo de la Función Pública nace en Colombia en el año de 1958 y nace al mismo tiempo que otras dos entidades muy importantes, el Departamento Nacional de Planeación y la Escuela Superior de Administración Pública. Y con solo enunciar, digamos, el nombre de esas entidades, podemos imaginarnos todas las esperanzas que había detrás de la creación de las mismas, ¿cierto? En el año 58, Colombia acababa de pasar por 10 años de violencia política que arrancaron exactamente, estábamos la semana pasada, los colombianos y las colombianas conmemorando un año más del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y una fecha, el 9 de abril, que se ha consagrado pues para expresar la solidaridad con las víctimas de ese conflicto que prácticamente no ha terminado desde esa fecha, ¿sí? Los colombianos y las colombianas, además de los muchos problemas que enfrenta una sociedad con nuestro nivel de desarrollo, pues ha tenido que convivir con esos altísimos niveles de violencia política. Entonces, termina una primera etapa de la violencia muy centrada pues en la lucha fratricida de los partidos tradicionales, y el país entra en un nuevo periodo, ¿cierto? El Frente Nacional. Los líderes de los partidos históricos se reúnen y deciden tratar de disminuir esos niveles de violencia política a través de una serie de medidas. La primera, crear y fortalecer una carrera administrativa, ¿cierto? Que al empleo público y al servicio público se acceda por mérito y no por influencia de los partidos. Que el país fortalezca su capacidad de hacer prospectiva y planeación, ¿cierto? Se necesita información, se necesita definir un modelo de desarrollo, se necesita priorizar sectores, se necesita focalizar la inversión pública, se necesita evaluar el impacto del gasto público, y a la vez desde la Escuela Superior de Administración Pública se tenía la esperanza y se tiene la responsabilidad de formar los cuadros, las personas, el recurso humano, el talento, para que sean servidores y servidoras del Estado. Hemos pasado por muchos momentos, ¿cierto? En el año 68, digamos que se da esa gran reforma administrativa en la administración de Lleras Restrepo y el país está perfectamente
digamos, sintonizado con lo que eran las concepciones sobre la economía, sobre el papel del Estado del momento. Entonces se le apuesta a los procesos de industrialización, ¿cierto?, a los procesos de integración regional y a un Estado bastante centralista y con muchos poderes que pretende de alguna manera ser el gran agente, el gran detonante de los procesos económicos y de los procesos sociales. Y ahí, digamos, nosotros pasamos por esa etapa y luego llegamos a ese otro momento, ahí estamos señalando como hitos la Constitución Política del 91, ¿sí? Otra vez, digamos, el país, después de unos procesos de negociación política con la insurgencia y otros que se abren alrededor de esa asamblea, piensa que es posible consolidar la paz y piensa que para que eso se logre es necesario mejorar la calidad de nuestras instituciones. Y cuando se habla de instituciones, obviamente se habla de reducir la brecha de la corrupción, porque cuando las instituciones operan, cuando las reglas formales e informales están alineadas, cuando hay una cultura del cumplimiento de las normas, pues obviamente la corrupción se reduce, no desaparece. Parece que tendría que cambiar realmente la naturaleza humana para que no existieran algunas modalidades de prácticas corruptas, pero hay distintos niveles de corrupción en las sociedades y repito, los colombianos y las colombianas todavía tenemos ahí un largo camino que recorrer. Se reorganizan las entidades del sector. Para consolidar el modelo de carrera administrativa se crea la Comisión Nacional del Servicio Civil y fíjese que esa en sí misma es una medida por las instituciones, ¿sí? Se parte de la idea de que unos comisionados autónomos y un órgano constitucional con funcionarios de periodo, elegidos meritocráticamente, seleccionados, tal vez sería el mejor concepto, son una garantía para que la carrera administrativa opere. Y ahí tuvimos unos años difíciles en que no sabíamos cómo era que se repartían esas competencias entre la comisión y el departamento, etcétera, pero ya estamos un poco saliendo de eso. Y más recientemente hemos entrado, digamos, en una etapa que se acerca mucho más a los propósitos de lo que nos convoca hoy, y es el tema de cómo hacer que las organizaciones sean mucho más transparentes, mucho más eficientes, mucho más eficaces y que sean capaces de rendir cuentas a la ciudadanía y que sean capaces de verdad de agregar valor desde lo público, ¿cierto? Ahí estamos en ese propósito y el departamento centra buena parte de sus acciones alrededor de esas finalidades. El gráfico de la izquierda lo que nos dice es que en últimas la razón de ser de todas las entidades del sector público pues son los ciudadanos y las ciudadanas y que nosotros trabajamos como en esos tres ámbitos, los servidores públicos, la gestión pública y el desarrollo de las organizaciones. Y aquí a la derecha sencillamente estamos contando un poco en relación con esos ámbitos de la administración pública, cuáles son nuestras responsabilidades. Si quieres. Como todas las entidades y como todos los sectores, nosotros también hemos tratado de imaginarnos cómo quisiéramos ser en un tiempo, ¿cierto? Y hemos dicho que queremos dejar de ser un poco una entidad un poco reactiva, un poco marginal en el Estado, a ser realmente un actor estratégico y proactivo en relación con las políticas de las que somos responsables. Y nos parece que hay unas dimensiones, que hay unas realidades, que hay unos procesos que nos obligan a ser mejores en nuestra tarea. Nos hemos planteado tres objetivos que están aquí señalados y que tienen que ver todo con el tema, como ustedes lo pueden leer, de la transparencia, ¿cierto? Queremos ayudar a consolidar una gestión eficiente y transparente. Es la única manera de aumentar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el Estado y creemos que es muy necesario realmente ese propósito de enaltecer a los servidores públicos. Lamentablemente, cuando a nuestros conciudadanos les preguntan que si confían en nosotros, pues casi el 85% de los ciudadanos y ciudadanas considera que los servidores públicos no somos modelos de eficiencia, ni de competencia, ni de transparencia, ni de eficacia, y realmente es muy difícil que una sociedad pueda avanzar en esas circunstancias. El capital social, la confianza de unos ciudadanos en otros y la confianza de todos en las instituciones es un elemento fundamental para el crecimiento económico. Es muy difícil que si yo estoy suponiendo que todos los demás personas en la sociedad tienen unos propósitos no muy confesables, digamos que los costos de transacción se incrementan, ¿cierto? Yo tengo que estar todo el tiempo
con uno o varios abogados tratando de prever todas las circunstancias que se puedan presentar en desarrollo de mis relaciones con los otros agentes en la sociedad. Es casi imposible crecer de esa manera, es casi imposible afianzar la paz de esa manera. Luego necesitamos hacer un esfuerzo grande para lograr esos objetivos y tener en cuenta que hay como unas dimensiones, como unas realidades que nos invitan a avanzar en ese camino. Lo primero, Colombia pretende entrar a ese club de buenas prácticas que es la OCDE, ¿cierto? Y ellos han venido a Colombia, nos han examinado en distintos campos, nos han hecho recomendaciones y no le van a permitir al país ingresar a ese club de economías desarrolladas, etcétera, si nosotros no logramos mejorar la calidad de nuestras instituciones y si nosotros no logramos demostrar que somos eficaces en la lucha contra la corrupción administrativa, ¿sí? La corrupción en general se convierte en un costo de transacción, en un desperdicio de recursos, en una gran ineficiencia para las sociedades. He hecho alusión también a la necesidad de consolidar la paz, que es el propósito último pues, del plan de desarrollo, y por supuesto que los colombianos y colombianas estamos soñando todos con poner fin a cerca de 6 décadas de violencia política y poder redireccionar buena parte de los recursos que hoy en día se destruyen en ese conflicto y ponerlos al servicio del crecimiento y del bienestar. En el Plan Nacional de Desarrollo, y esto es bien importante, ya desde el plan anterior se incorpora esta noción de buen gobierno, es decir, la noción de que sin una administración pública, sin unas organizaciones públicas, que seamos capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, pues realmente ninguno de los otros propósitos se va a poder lograr, ¿sí? Se necesita mejorar la articulación de la nación en el territorio, luchar contra la corrupción, mejorar la eficiencia, optimizar la gestión. Ese tema del territorio, yo creo que a los colombianos y colombianas realmente, aunque decimos sentirnos muy orgullosos pues, de la belleza de nuestra geografía, creo que no hemos terminado de comprender las dimensiones de los retos y las oportunidades que plantea pues, tener un territorio como el que tenemos, ¿no? Un territorio extenso, diverso, retador desde el punto de vista geográfico, y solamente voy a hacer alusión a un tema para ilustrar lo que quiero señalar. Hoy en día, y tiene que ver con el tema de corrupción, transparencia, eficiencia y eficacia, todavía los colombianos estamos a la expectativa de saber qué va a pasar con el túnel de la línea, ¿cierto? Es decir, sobrepasar una barrera geográfica, atravesar una cordillera, conectar el centro del país con el principal puerto de importación y exportación, es absolutamente indispensable para insertarse de una manera efectiva en el proceso de globalización. Y eso está atravesado ¿por qué? Pues está atravesado por la capacidad de las autoridades públicas para hacer prospectiva, para hacer planeación, para hacer presupuestación y fundamentalmente para contratar y hacer interventoría de un contrato de obra pública. Y de ahí en adelante pues vienen todas las esperanzas y todos los retos que plantean las concesiones de cuarta generación, los cambios en las tecnologías de información y comunicaciones, etcétera, todos esos, digamos, líneas que están ahí trazadas también en ese esquema del contenido del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué hacemos o cuáles son las metas que hay en materia de buen gobierno? Bueno, queremos formar gestores para el control social. Una de las cosas que estamos aprendiendo en administración pública es que los ciudadanos y las ciudadanas no son actores pasivos que simplemente reciben o padecen o se benefician en algunos casos de las acciones de las autoridades públicas, sino que son, por el contrario, actores muy relevantes y de cuya capacidad de organización y de cuya capacidad de incidencia, de interlocución, de interpelación con el Estado depende en buena medida la eficacia de las políticas públicas. Entonces, por esa razón, estamos apostando a que haya mejores gestores, líderes y lideresas para que desde la ciudadanía se nos exija a los servidores públicos mayor pertinencia y transparencia en nuestras acciones. Queremos que las entidades del orden nacional
cumplan con la rendición de cuentas, y en la parte, más adelante en mi presentación vamos a ver un poco cómo están las entidades del sector agropecuario en esta materia, y les anticipo que hay muchas oportunidades de mejora. Queremos fortalecer los modelos de control interno, y al comienzo se decía en la introducción que hemos hecho muchos esfuerzos, hay muchas normas, modelos, sistemas, procesos, procedimientos, etcétera, pero realmente creo que parte de los retos para el país está en simplificar esos modelos y lograr que sean mucho más eficaces en el logro de los objetivos que persiguen. Y necesitamos mejorar los modelos de gestión en los 24 sectores administrativos que componen, digamos, la acción estatal. ¿Qué hacemos nosotros desde Función Pública, incluido la Escuela Superior de Administración Pública, donde yo estoy trabajando ahora? Nosotros somos parte de las entidades que tenemos la responsabilidad de formular y poner en ejecución la política pública en materia de rendición de cuentas. Compartimos responsabilidades con la Secretaría de Transparencia, probablemente la Secretaría hará alusión a algunos de estos aspectos. Yo solamente quiero señalar aquí como los objetivos estratégicos. Se necesita, para que realmente exista democratización de la administración pública, para que realmente exista control social, hay necesidad de reducir esa brecha, ¿cierto? Esa asimetría de información que existe entre los funcionarios y servidores públicos que conocemos nuestras entidades, nuestros procesos, y los ciudadanos allá afuera. Ellos tienen que entender mejor qué es lo que nosotros hacemos, y nosotros tenemos que hacer transparente la información de lo que hacemos para que realmente exista control social y para que realmente el control social ayude a la eficacia del Estado. Necesitamos información, necesitamos controles de desempeños, necesitamos evaluación de la gestión, y obviamente hay que fortalecer este concepto de responsabilidad. Cuando uno es servidor público, uno tiene que dar cuentas y uno tiene que estar dispuesto a asumir la responsabilidad que se deriva de las acciones o de las omisiones en las que incurra. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Pues en cada uno de los campos de acción del departamento y del sector hemos tratado de mejorar el acceso y la calidad de la información. En materia de empleo, de trámites, de rendición de cuentas y de modelos de gestión, el país ha ido creando y consolidando unos sistemas de información. Voy a mencionar solo uno, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. Necesitamos saber cuántos servidores y servidoras tiene el Estado en todos sus niveles. Necesitamos conocer sus perfiles, necesitamos conocer su formación, necesitamos definir las necesidades de capacitación para esas personas, y eso solo es posible si tenemos unos sistemas de información que permitan manejar los volúmenes de datos y que son la base para la formulación y el desarrollo de las políticas. Y obviamente las metas están asociadas a ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la información y sobre todo a ser capaces de utilizar de manera efectiva esos sistemas. También tenemos, si miramos, aquí empiezan, creo yo, las preocupaciones y las oportunidades de mejora. Aquí están calificados en una escala de 0 a 100, qué tanto es el avance de algunas entidades del sector agricultura en relación con el sistema de información para la gestión del empleo público, ¿sí? Cuando yo vi estos cuadros, pensé que habíamos cometido un error y que habíamos puesto los datos en dos escalas. Pensé que habíamos puesto los datos en escala 100 y en escala 10. Y pedí que verificaran la información, y lamento decirles que la información es correcta tal y como está presentada. Es decir, hay una gran oportunidad de mejora en que las entidades del sector reporten a través del SIGEP cuáles son las vacantes que están disponibles, cuáles son los perfiles de los cargos que deben ser llenados, ¿cierto? Porque eso es el instrumento que hace posible esa gestión de empleo público meritocrático, ¿cierto? Que al servicio público ingresen los mejores y las mejores. Vamos avanzando. En materia de gestión pública, de herramientas de gestión pública,
el país ha ido avanzando en crear unos modelos de planeación y también en crear unos formatos, unos formularios, unas maneras agregadas y un poco menos exigentes y menos costosas de obtener información para la evaluación y el seguimiento de esas políticas. Y aquí hemos dicho, aquí al lado izquierdo, decimos que hemos reducido un poco la carga de cumplimiento, la cantidad de información que las entidades nos deben reportar para efectos de evaluación de los avances en el modelo integrado de gestión pública. Eso es importante. Nosotros sabemos que entre más trámites pues, se presentan, digamos que dispersan las energías de las entidades, las distrae de su misionalidad y obviamente queremos reducir esa carga. Entonces, pues hemos avanzado, estos son los instrumentos que tenemos, formulario de reportes FURAC, norma técnica de calidad para el sector público, modelo integrado de planificación, de planeación, y trabajamos muy coordinadamente con la Secretaría de Transparencia para tratar de fortalecer la política de anticorrupción. Y aquí miremos entonces datos sobre el sector agricultura, reportados a través del formulario del FURAC y en relación con política de transparencia, participación y servicio. Es un diagrama de telaraña. Nosotros sabemos que deberíamos, digamos, el ideal está en el borde exterior de la telaraña y ahí es donde nosotros estamos. ¿En qué estamos bastante colgados? En participación ciudadana. Y fíjese que el país está apostando por una transformación radical de su modelo de desarrollo agropecuario, ¿cierto? Estamos pensando en que de las 39 millones de hectáreas cultivables que tiene este país y de las cuales solo 6 millones están cultivadas, pues las otras 33 paulatinamente se conviertan en esa despensa que este país puede ser no solamente para el mercado interno, sino para el mercado internacional. Y, sin embargo, todavía no hemos terminado de incorporar esta noción de que los ciudadanos y las ciudadanas, los productores, los comercializadores, los que hacen investigación y desarrollo, ciencia y tecnología, ¿cierto? Innovación en el sector, los inversionistas, tienen algo que decir. Está el gráfico. Estamos bien en el fortalecimiento de la gerencia pública en el sector, estamos un poco colgados en el tema de los sistemas de capacitación, ¿sí? Todavía nos cuesta trabajo leer cuáles son las potenciales del talento humano al servicio del sector y cómo hacer para aprovechar mejor, para acompañar, para fortalecer esas competencias. Vamos a la siguiente, por favor. En materia de eficiencia administrativa, pues vemos ahí el gráfico. Modernización institucional, no nos asustemos, ese no es tan preocupante porque ahí lo que reflejamos son los cambios que las estructuras, las plantas y las grandes líneas misionales de las entidades han tenido. Las entidades no tienen por qué estarse transformando permanentemente, todo lo contrario, las instituciones deberían tener un cierto grado de estabilidad, aunque probablemente el sector vaya a sufrir en el futuro, en el inmediato futuro, un ajuste fuerte porque tenemos que poner las instituciones del sector al servicio de los propósitos de la política en el sector y de las metas del plan de desarrollo y de la importancia que tiene el tema agrario en la solución del conflicto interno armado. ¿Qué más intentamos hacer? Reducir la carga de trámites. Recuerden que casi siempre que se habla de corrupción administrativa, la idea más digamos, recurrente en la mente de los ciudadanos del común es este tema de la tramitomanía, ¿cierto? Todos los pasos que yo tengo que hacer para cumplir los requisitos, los documentos, las fotocopias autenticadas, etcétera, que yo tengo que aportar para cualquier trámite. Y esos trámites, pues, cuestan mucho, le cuestan a la sociedad, todos esos tiempos perdidos, pues, son realmente productividad que el país no aprovecha. ¿Qué se ha hecho? Pues hemos intentado crear un sistema único de información de trámites y hemos intentado mapear y sobre todo mejorar los trámites en el sector público. Suprimir todos los pasos que no sean necesarios, suprimir todos los pasos que no agregan valor, suprimir todos los pasos que hacen incurrir en costos que no se traducen más que en desperdicio de recursos. Hemos avanzado, ¿cierto? Hay una política de racionalización de trámites, de rendición de cuentas, hay un grupo especializado de servidores y servidoras que intentan
aplicar, digamos, técnicas de eficiencia administrativa para el mejoramiento de los trámites, y tenemos obviamente unas oportunidades a nivel territorial, pues obviamente es mucho más exigente. Este es un país enorme, 1.100 y algo de municipios, ¿cierto? Entonces, hacer el levantamiento y mejoramiento de los trámites en cada una de esas administraciones es un reto enorme y una oportunidad muy, muy grande para el país. Y ahí vamos. Y aquí estamos mirando cómo están las entidades en materia de racionalización de trámites. La primera columna muestra cuál es el inventario de trámites, cuáles están registrados, algunos que han sido, digamos, otros procedimientos administrativos inscritos, cuáles han sido ya proceso objeto de mejora y qué nos queda pendiente, y pues claramente las cifras muestran que tenemos unas oportunidades muy importantes en el sector en materia de mayor eficiencia en los trámites que hacemos. Control interno, esa es una apuesta que el país hizo desde hace ya muchos años, y yo creo que a todos y a todas nos ha costado mucho trabajo realmente entender de qué se trata. Cuando se expidieron las primeras reglamentaciones, tal vez en el año 93, si mi memoria no falla, digamos que todos tuvimos la tentación de suponer que control interno era sinónimo de la oficina del control interno. Digamos, a veces nos gusta pensar que otros y otras son responsables pues de las acciones, y no nos parece fácil entender que cada uno de nosotros, desde cada una de las responsabilidades que tenemos y en todos los procesos que participamos, somos corresponsables del control interno. Entonces así estuvimos como un buen tiempo, como en ese proceso de clarificación de qué significaba el sistema de control interno, el modelo de control interno, sus componentes, la responsabilidad de las oficinas de control interno dentro de todo este sistema, ¿cierto? Y la responsabilidad de la alta dirección de las entidades en el diseño y en el funcionamiento de los modelos de control interno. Todavía cuando uno pasa por las entidades públicas, y yo he tenido la fortuna y la enorme responsabilidad de estar en distintas entidades y en distintos sectores, encuentra uno todavía dificultades como conceptuales. Todavía la idea de que el control interno es la oficina de control interno, ¿no? O control interno son los funcionarios, o el control interno disciplinario. No, realmente la apuesta es mucho más exigente y también demanda de nosotros un compromiso mucho más activo. Realmente somos nosotros en la tarea que hacemos cada día los que tenemos que ir contribuyendo a que esas herramientas que están contenidas en las normas que se citan realmente, ¿cierto?, tenga el impacto que se espera. Ha habido esfuerzos. Por ejemplo, aquí se señala que los jefes de control interno están siendo nombrados meritocráticamente por el presidente. Todavía faltan 61 jefes de control interno por entrar en este mecanismo. Esto es bien importante, porque ahí hay un problema clarísimo de diseño institucional, y es si el jefe de control interno es designado por el jefe de la entidad sobre la cual él tiene la responsabilidad de hacer parte de la evaluación del modelo y de cómo se aplica, pues ahí tenemos un problema, ¿cierto? El jefe de control interno necesita un grado de autonomía, de independencia, de estabilidad en el ejercicio de sus responsabilidades, porque tampoco es sano que estemos entonces cambiando el jefe o la jefe de control interno un poco como al vaivén de los caprichos de las entidades. Eso no es sano. Y ahí vamos, no hay modelos perfectos, todavía no se ha inventado pues como la fórmula única o mágica para resolver estos temas, pero ahí hay unos avances. El año pasado, y creo que año a año, hacemos una evaluación del estado del sistema de control interno. El año pasado se hizo una evaluación muy importante sobre las competencias de los jefes y las jefes de las oficinas de control interno en las entidades del orden nacional. Y eso es bien importante, porque a estas personas también tenemos, como a los demás servidores y servidoras, que acompañarlos en sus procesos de formación, en sus procesos de actualización, ¿cierto? Hoy en día es impensable que alguien pueda tener todo el conocimiento que se necesite. Pero también, afortunadamente, sabemos que el conocimiento está disponible. Hay muchos más avenidas, canales, repositorios, redes, procesos de flujo de conocimiento.
pero es necesario acompañar a las personas en ese proceso, ¿cierto? Entonces, el reto y la oportunidad está también ahí. Y se han ido construyendo herramientas, guías de auditoría, indicadores, definiciones de roles de la oficina, etcétera. Ahí el país ha hecho apuestas que son muy importantes. Por supuesto, habría que pensar en otras apuestas, no de control interno, sino de control exógeno, ¿cierto? Colombia, desde el año 1923, tiene un sistema muy fuerte de control fiscal, por ejemplo, ¿cierto? Una Contraloría General, Contralorías departamentales, tenemos un sistema de control disciplinario muy fuerte, unos códigos de conducta de los servidores públicos muy fuertes, probablemente de la Secretaría de Transparencia, quizás nos vayan a contar un poco más sobre eso. Hay instrumentos, ¿no? Hay unos instrumentos de medición, unos instrumentos de seguimiento y también hay una gran cantidad de retos y de oportunidades en relación con el modelo de control interno. Y una de las cosas que este país tiene que lograr es clarificar conceptualmente la relación que hay entre el modelo estándar de control interno, el modelo integrado de planeación y gestión y otras apuestas por la eficiencia administrativa como es el tema del aseguramiento de la calidad de los procesos, ¿cierto? Tenemos que conceptualmente clarificar porque hay unos puntos ahí como de contacto, como de traslape, a veces como de redundancia, y redundancia significa costos de cumplimiento y opacidad de los procesos, ¿cierto? Y todo eso es todo lo contrario de lo que nosotros queremos lograr. Planes de auditorías, competencias de los auditores, y aquí está nuestra Escuela Superior de Administración Pública como uno de los actores relevantes. Indicadores de madurez del modelo estándar de control interno, son 5 indicadores que ayudan a definir ese índice, ¿cierto? Si quieres pasemos a la siguiente. Los entornos que se evalúan, ¿cierto? Entorno de control, información y comunicación, direccionamiento estratégico, administración del riesgo y seguimiento del sistema. Y las tablas, las escalas de evaluación de cada uno de esos componentes. Creo que esta próxima es ya la última de las diapositivas en la presentación, o la penúltima, y aquí pues también tenemos, pues ahí nos vemos reflejados algunas de las entidades del sector y podemos ver en esa escala qué tan maduro es a la luz de estos indicadores y de esas fuentes de información nuestro modelo de control interno. La fortuna para todos y todas es que el control interno se basa fundamentalmente en un proceso permanente de mejoramiento. Es decir, que no es tan preocupante cuál es el lugar que yo ocupo en la escala, sino qué tanta claridad tengo yo como gerencia sobre las medidas que hay que ir adoptando para ir mejorando la madurez, el grado de madurez de ese modelo. Creo que hay un último tema que voy a tratar y es el tema de meritocracia. Y aquí Colombia también tiene un largo camino que recorrer. Si nosotros quisiéramos, digamos, ¿cómo se llama eso? Consolarnos con el mal de muchos. Ahorita, antes de empezar mi intervención, estaba mirando unos datos, unas cifras, y estaba leyendo que en España calculan que a la sociedad española le cuesta 40.000 millones de euros al año la corrupción administrativa, ¿no? Podría ser como una comparación de tamaños de economías, ¿cierto? Y hacer un cálculo, una inferencia de cuánto le puede valer a este país la corrupción administrativa. Si uno abre el periódico del día, ¿no? Un profesor, Eustorgio Sarria, decía que estas charlas siempre deberían estar animadas y centradas en la noticia del día. No sé qué habrá aparecido hoy en el periódico porque no he tenido tiempo de mirarlo, pero seguro que ayer había una noticia sobre el escándalo de corrupción en Brasil, ¿cierto? La empresa petrolera destinando recursos para comprar apoyos al gobierno en el Congreso, etcétera. Y también había una noticia inquietante en Chile, ¿cierto? El hijo de la presidenta Bachelet, una mujer que le ha devuelto la confianza a los chilenos, siendo Chile un modelo de administración pública muy avanzado en el tema de empleo, muy avanzado en el tema de eficiencia, y sin embargo, pues hay un escándalo que ustedes probablemente han leído, ¿cierto?, sobre corrupción, y lo mismo sucede en otras dimensiones, y pues por supuesto entre nosotros. Entonces, ¿cuál es la apuesta detrás de esto? Que a los cargos de la gerencia pública
se llegue a través de procesos meritocráticos. Y ahí el país todavía tiene un gran camino que recorrer, ¿cierto? La idea, en algunos países, no estamos hablando de países europeos ni de las economías más poderosas. Hace poco tiempo los peruanos decidieron que ciertos cargos de la administración pública, que pudiéramos llamar más tecnocráticos, no deberían estar sometidos a los vaivenes de los procesos políticos, ¿cierto? Sino que debería hacerse un concurso meritocrático y firmar un acuerdo de gestión con el gerente público o la gerente público, diciéndole, mire, yo le voy a entregar estos recursos, usted va a tener un tiempo para desarrollar sus estrategias y yo le voy a estar haciendo seguimiento a sus avances, y si usted le está yendo muy bien, pues termina su periodo, y si no le está yendo muy bien, pues entonces cortamos por lo sano y pensamos en traer otra persona. Aquí se asoma, digamos, esa posibilidad. El país tiene que empezar a pensar en eso. Cargos que deberían tener como mayor estabilidad y mucho más meritocráticos, es decir, que los perfiles de quienes ocupan esas responsabilidades o de quienes ocupamos esas responsabilidades estén más acorde pues con lo que se espera de nosotros. Y creo que ahora sí, ya es la última cifra, pues sencillamente muestra que en 2014 fue un año de ajuste de equipos y en 2015 pues ya hay un poco más de estabilidad. Si estas cifras fueran similares, pues diríamos que el sector está absolutamente inestable en sus equipos y eso no sería tampoco sano, ¿cierto? Que estuviéramos todos los días escogiendo gerentes, presidentes, líderes y lideresas de las entidades del sector. Ok, yo sigo anunciando que termino y no termino. Esto es el tema de participación ciudadana, el tema de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas. Hay una política, hay unos instrumentos, hay unos avances, hay un acompañamiento, hay un manual de rendición de cuentas. Y sigue, por favor. Y aquí es otra manera de presentar el gráfico. Quisimos escoger, habíamos preparado más de una diapositiva en algunos temas y escogimos esta porque nos gusta, digamos, nos parece, allá están, digamos, esta es la línea de los que pasan, de los que cumplen, de los que están a tono, y a este lado, a la derecha, las entidades que todavía tienen la oportunidad, ¿cierto?, de mejorar en sus indicadores, en la calidad de sus procesos participativos para lograr, digamos, los resultados que todos esperamos. Eso es lo que queríamos contarles desde el Departamento Administrativo de la Función Pública. Sé que con las charlas que siguen, pues va a haber una clara continuidad de temas. Yo no sé qué tan excedido puedo estar con el tiempo o tan en el límite, y si es posible y si alguien quiere, me encantaría tener la oportunidad de escuchar comentarios o si es posible absolver alguna inquietud en relación con estos temas que hemos querido presentarles, reiterándoles el agradecimiento por la invitación y por la atención que me han prestado. Muchas gracias.